Muchas veces cuando hablamos de democracia pensamos directamente en una toma de decisiones compartida, pero yo creo que la democracia es más que una toma de decisiones compartida, porque para llegar a esa fase final de la toma de decisiones necesitamos tener una parte inicial de información, información de calidad por las personas que van a tomar parte de ese proceso decisorio, y en segundo lugar, tiene que haber un proceso de reflexión compartido. Y me atrevería a decir que ese proceso de reflexión compartido es casi más importante que el proceso decisorio, porque ahí está el corazón realmente de la democracia, en hablar, en escuchar, en argumentar y a partir de ahí en transformar nuestra argumentación. Así que luego sí que podríamos llegar a una toma de decisiones, entendiendo que esa toma de decisiones también puede ser y debe de ser de formas muy diferentes, porque de alguna manera pues las decisiones son de distinto calado y nos implican de distintas formas, así que habrá cosas que necesitemos hacer por consenso, otras por consentimiento, otras por delegación. Bueno, ahí se nos abren como muchas posibilidades. Entonces, digamos que la democracia sería la posibilidad de que toda la ciudadanía participe en ese proceso de información, de reflexión y de decisión. Pero ahí ya estaríamos hablando solamente de la posibilidad. Cuando hablamos de ciudadanía activa, sería ejercer esa posibilidad. Es decir, que la población no solamente tenga la capacidad de hacerlo, pues porque legislativamente, por ejemplo, pues es posible, sino que además se convierta en un agente activo a nivel social y ejerza esa capacidad democrática. Cualquier tipo de aprendizaje tiene como tres grandes dimensiones. Una dimensión actitudinal, que tiene que ver pues, con todos los valores que están alrededor. Una dimensión conceptual, que son, pues, de alguna manera, los conocimientos que necesito tener, pues, más conceptuales, ¿no? Como dice la palabra, pues, para entenderlo. Y otra parte procedimental, que es como un saber hacer, ¿no? Dentro de toda esta historia. Así que desde el punto de vista actitudinal, el aprendizaje de la democracia tiene que ver con el desarrollo de la empatía, porque es difícil tomar decisiones con otras personas si no somos capaces de colocarnos en el lugar de otras personas. Así que este es un elemento importante que tiene que ver mucho con las actitudes. Otro segundo factor actitudinal sería el valorar las opiniones de otras personas. Valorarlos desde la perspectiva de que nos van a enriquecer, de que conocer otras perspectivas nos enriquecen y nos va a permitir tener decisiones mejores, pero también valorarlas desde el punto de vista de que son válidas. Es decir, de que no solamente es aceptable lo que yo opine, sino que también es aceptable lo que opinan otras personas. Y el último elemento desde la perspectiva actitudinal tendría que ver con una dimensión ampliada de la democracia, porque muchas veces cuando pensamos en la democracia pensamos en las personas que estamos participando pues, de esa asamblea, por ejemplo, ¿no? En el que está tomando unas decisiones, realizando unas reflexiones. Pero las decisiones que se adoptan dentro de ese ámbito muchas veces afectan a personas que viven a miles de kilómetros de distancia, a personas que todavía no han nacido o a otros seres vivos. Esto en un mundo como en el que nos encontramos, ¿no? Atravesado de una profundísima crisis social y una profundísima crisis ambiental, pues es bastante obvio. Así que necesitamos, desde el punto de vista actitudinal, de alguna manera, contemplar en la toma de nuestras decisiones y en nuestras reflexiones colectivas, pues también a esos otros seres vivos, humanos o no humanos, que no pueden participar, pero que realmente se van a ver afectados en muchos casos por estas decisiones. Así que hay toda una serie de aprendizajes actitudinales que estarían ahí metidos. En lo que tiene que ver con los conceptuales, bueno, pues necesitamos aprender una serie de herramientas, herramientas concretas de reflexión, herramientas concretas de información, herramientas concretas de decisión y entender pues los distintos pasos, los distintos elementos pues que están dentro de un proceso de toma de democrática. Lo actitudinal y lo conceptual es imprescindible en esta competencia democrática, pero desde luego no podemos pensar en democracia sin saber practicar la democracia, que esto es lo que nos habla de los procedimientos, de esos aprendizajes procedimentales. Así que un elemento central es pues, cómo buscamos información, cómo la seleccionamos, cómo la interrelacionamos entre sí, cómo hacemos procesos de reflexión compartidas en la que pues, tomemos en cuenta todas las opiniones, en la que seamos capaces pues de tener un pensamiento multiplicativo, ¿no? En el que a partir de unas ideas nos vayan saliendo otras, o en una toma de decisiones en las que seamos capaces de llegar a consensos cuando necesitamos llegar a consensos, en las que seamos capaces de delegar cuando, pues bueno, pues podamos delegar, ¿no? O en las que seamos capaces de entender que hay cosas que a lo mejor pues, no me vienen en la vida en ello, ¿no? Y que, bueno, pues a pesar de que no sea mi decisión, pues puedo dar un consentimiento a que esto tire adelante, ¿no? Esto son procedimientos que necesitamos aprender y que para mí forman parte pues de esa competencia, ¿no?
dentro de la democracia. ¿Y esto cómo se está articulando en el sistema educativo español, en la ley que hay ahora actualmente, ¿no? En la LOMLOE? Bueno, yo diría que dentro de todos los elementos ecosociales que hay dentro de la ley, los democráticos probablemente son de los que mejor están recogidos y de los que mejor están trabajados dentro de la ley. Lo cual no quiere decir ni que esté toda esta mirada competencial que acabo de plantear. Hay elementos que desde luego no aparecen para nada en la ley, esta democracia ampliada, ¿no? Intentando mirar otros sectores, ¿no? Que podrían estar concernidos dentro de toda esta historia, y hay otros elementos que no aparecen, pero desde luego, bueno, podríamos decir que hay un marco legislativo que permite un desarrollo y que estaría muy bien que esto no sea un papel, sino que sean unas prácticas concretas dentro de centros y dentro de aulas. Pues yo diría que hay toda una serie de elementos que podrían ser los clásicos, los típicos que te encuentras, pues probablemente en prácticamente todos los centros escolares, ¿no? Por ejemplo, la elección de delegadas o delegados de aula, ¿no? De alumnado que de alguna manera represente a sus compañeras y compañeros y que lleven pues la voz, ¿no? Ante pues, el profesorado u otros aspectos. Hay un consejo escolar en el que están representadas las familias, en las que está representado el alumnado, en la que está representado el profesorado y que, bueno, pues también existen, ¿no? Y toma algunas decisiones y en otros casos pues es simplemente consultado, pero está ahí, ¿no? Tenemos asociaciones de familiares de alumnado, que esto también es un espacio democrático en el sentido de que ampliamos la representación y la participación pues, dentro de los espacios escolares. Y esto, ya digo, podríamos decir que prácticamente en todos los centros escolares, en mayor y menor intensidad, esto ocurre. Hay otra serie de elementos que tenemos dentro de nuestros centros, no solamente en nuestros centros, hay otros que también los tienen y que de alguna manera le van dando vueltas de tuerca a esta práctica democrática dentro de las aulas, ¿no? Y dentro de los centros escolares. Uno sería la realización de asambleas de aula, esto es más típico en infantil y en primaria, en la cual pues no solamente se ponen las inquietudes sobre la mesa, sino que también se gestionan conflictos, o también lo que nos encontramos ahí es incluso toma de decisiones sobre el currículo, ¿no? Dentro de lo que podrían ser las prácticas escolares. Los grupos interactivos son una herramienta en la cual la comunidad educativa, es decir, muchas veces gente del barrio, familias, entran dentro de las aulas a participar del proceso de enseñanza-aprendizaje, y participar significa, de alguna manera, aportar también ahí. No es que sean los docentes, que no lo son, ya tenemos esta tarea, pero sí facilitan, engrasan todo esto y se convierten en nuevos referentes para el alumnado. Y esto es un elemento de democracia en la práctica, porque de pronto pues, los referentes son múltiples, son distintos, y esto es un elemento básico desde el punto de vista democrático. Otra de las cosas que hacemos, ¿no? Y que funcionan desde esa perspectiva es grupos de alumnado que se autoorganizan con la ayuda muchas veces del profesorado para poner en marcha proyectos de corte ecosocial y se convierten en actores determinantes dentro de los centros escolares en procesos de transformación dentro de esos centros. Y esto también es un acto democrático. De pronto no es el profesorado o las familias quienes impulsan las transformaciones, sino que es el propio alumnado el que impulsa muchas de esas transformaciones. Un cuarto elemento que podríamos nombrar es que además de tener alumnado que tienes delegada o delegado de aula, hay también familias. Es decir, cada aula elige una familia que va a ser como su representante y hay pues, bueno, pues una interlocución a través de esas familias, y esto nos facilita también pues, la participación de las familias dentro de, bueno, pues de alguna manera, la vida habitual dentro de un centro escolar. Un penúltimo elemento que quería plantear son los grupos de mediación, porque claro, un centro escolar está atravesado de múltiples conflictos. Conflictos entre el alumnado, conflictos del alumnado con el profesorado, del profesorado con el alumnado. Y claro, muchas veces en estos conflictos, el protagonista de estos conflictos, que es el alumnado, pues está ausente en los procesos de mediación y en los procesos de prevención de los conflictos. Bueno, pues en la medida que tenemos alumnado que está participando en esa prevención y en esa mediación, pues un elemento central de la vida escolar pues se convierte en un elemento gestionado y participado y protagonizado por el propio alumnado, y esto también aumenta la democracia dentro de nuestros centros. Y el último ejemplo que quería compartir es el de la evaluación, porque al final probablemente el elemento de mayor poder y de concentración de poder dentro de un centro escolar es la evaluación. Es el momento en el que se dice, mira, tú has aprendido o no has aprendido, tú vas a titular o no vas a titular, tú vas a suspender o vas a aprobar.
Y esto, claro, si no somos capaces de llevar la democracia también a ese espacio, pues al final lo que estamos es dando una capacidad de decisión muy importante a los docentes. Y desde luego, pues el cuerpo docente pues es un profesional de esto y no es que no tenga que tener una capacidad de decisión sobre la evaluación, pero si metemos mecanismos de coevaluación en el que el alumnado también está haciendo de agente evaluador, o metemos mecanismos de autoevaluación en el que el alumnado se autoevalúa también en su proceso de enseñanza-aprendizaje, bueno, estamos metiéndole democratización a todo lo que serían las prácticas docentes y esto es un elemento importante dentro de esta perspectiva. Es decir, que hacemos cosas más allá de lo habitual, repito, no solamente en FUEN, sino en otros centros, pero esto no es un punto de llegada. Hay experiencias muy ricas, como las comunidades de aprendizaje, que le dan todavía una vuelta más a la participación familiar, pues con comisiones mixtas, con decisiones incluso curriculares, y que, bueno, pues que nos abren todavía más el campo de la posibilidad democrática dentro de los centros escolares, porque aquí hay mucho que hacer en la medida que queramos tener alumnado que sea un agente activo a nivel de la sociedad, pues tendrá que ser primero un agente activo a nivel de su realidad escolar, así que necesitamos hacer centros escolares realmente democráticos y en esto hay mucho trabajo, repito, por hacer. Yo creo que, digamos que el profesorado, si tú le preguntas si valora la democracia, esta parte más actitudinal, en general encontramos que bueno, pues que hay una receptividad, que son valores que están, bueno, pues compartidos por una mayoría de lo que podría ser el cuerpo del profesorado. Pero cuando esto lo convertimos en esas habilidades actitudinales, pero sobre todo en las procedimentales, aquí la cosa pues cambia de forma radical, ¿no? Desde luego, no hay capacitación para hacer una práctica docente realmente democrática, no la hay en lo que tiene que ver con la evaluación, no la hay en lo que tiene que ver con el método, incluso no la hay muchas veces en cómo meter la democracia de manera transversal, pues en las distintas materias, ¿no?, que se abordan o áreas dentro del currículo escolar. Y además hay elementos, desde mi punto de vista, centrales para entender la democracia hoy en día, como son esta mirada de la democracia extendida, ¿no?, de entender cómo podemos meter en la toma de decisiones y en la reflexión la opinión de quien no puede opinar, que esto está absolutamente fuera de los marcos conceptuales del profesorado. Así que claramente nuestro profesorado necesita pues una formación sobre estas temáticas pues para hacer una educación que responda a los retos democráticos que tenemos por delante. Muchas veces surge la tentación, ¿no?, de decir, bueno, estamos en una situación de crisis ambiental gigantesca, entonces, mediante medidas impositivas, mediante medidas no democráticas, esto mirado a nivel social, ¿no?, pues vamos a hacer como una especie de atajo, ¿no?, que pongamos en marcha, pues, las políticas que necesitamos para hacer frente a la crisis ambiental, ¿no? Si esto lo llevamos a nivel escolar, pues también podemos pensar en lo mismo, ¿no? Tenemos un conflicto abierto, entonces mediante medidas impositivas fuertes, ¿no?, sin participación, pues a lo mejor de las personas implicadas, pues consideramos que vamos a llegar rápidamente a una solución, a una salida y que esto va a ser más efectivo. Y esto creo que es una falsa idea, yo creo que es un falso atajo que en realidad no nos va a acercar a la salida, sino más bien casi lo contrario. Y esto básicamente por dos ideas. La primera es que digamos que tanto la justicia como la democracia como la sostenibilidad son un cuerpo conjunto profundamente interrelacionado alrededor del cuidado. La sostenibilidad tiene que ver con el cuidado del conjunto de la vida, la justicia tiene que ver con el cuidado pues, del conjunto de la sociedad y la democracia, pues de alguna manera habla también de ese cuidado de la sociedad, ¿no?, en el sentido de que la sociedad pueda ser un agente activo, ¿no?, y un agente pues, que transforme, ¿no?, su propia vida y que tome decisiones sobre su propia vida. Así que no puedes decir cuido en unas cosas y no cuido en otras, porque en realidad es un paradigma mental que, repito, va totalmente interrelacionado. Y el segundo elemento de por qué todo esto va junto y por qué realmente los atajos no son atajos es porque las prácticas democráticas no son más lentas. Las prácticas democráticas son más rápidas y más potentes en los procesos de transformación, porque son en las cuales las personas realmente se ven involucradas. Cuando tú has tomado parte en la decisión o has delegado conscientemente y aposta sobre esa decisión, ¿no?, sobre una determinada temática, las resoluciones que han salido a partir de ahí son resoluciones que haces tuyas
y en las cuales pues tú te implicas y vas a participar. Y lo que necesitamos ahora mismo ante la situación de tremenda emergencia, pues a nivel de las desigualdades o tremenda emergencia a nivel de la crisis ambiental, es que el conjunto de la sociedad se movilice, el conjunto de la sociedad se active y por lo tanto necesitamos que participe no solamente en la toma de decisiones, sino también en la puesta en marcha de esa toma de decisiones y desde esa perspectiva necesitamos prácticas democráticas, no todo lo contrario. Así que, repito, no hay un atajo, no hay una capacidad de alcanzar la justicia y la sostenibilidad sin democracia, sino que los tres elementos están profundamente interrelacionados y la democracia es un medio imprescindible para los otros dos. Efectivamente. De hecho, la democracia es algo que necesitamos extenderlo en las sociedades, ¿no? Y que necesitamos aprender en la escuela, pues cómo se practica, cómo se pone en marcha, cómo, bueno, pues cómo de alguna manera la ejecutamos, ¿no? Y si no somos capaces en el aula de tener prácticas democráticas, ¿cómo vamos a capacitar a nuestro alumnado para tener una edad adulta, ¿no? O una ciudadanía democrática? Es un elemento imprescindible del que tenemos que partir y es una responsabilidad imprescindible dentro de nuestras escuelas. La escuela debe ayudar a que tengamos personas mejores y sociedades mejores, las dos cosas a la vez. Y que sean las dos cosas a la vez, esto viene trenzado pues, por la mirada ecosocial. Es decir, no vamos a ser capaces de tener personas mejores, personas que vivan con mayor dignidad, si están viviendo en sociedades que sean injustas, que sean antidemocráticas o que sean insostenibles. Así que tenemos que ser capaces de que desde la escuela se fomente esas sociedades más ecosociales que tienen en su corazón esa mirada democrática y esto requiere, pues claramente, unas prácticas, ¿no? No vamos a aprender sin hacer, sino que tenemos que aprender haciendo democracia dentro de nuestras aulas. Cuando hablamos de una escuela, hablamos de una comunidad educativa y en la comunidad educativa está el personal de administración y servicios, está el profesorado, está el alumnado y están las familias. Y necesitamos que el conjunto de la comunidad educativa trabaje de manera armónica para generar transformaciones potentes. Porque el profesorado indudablemente tiene un papel muy relevante dentro de todo este entramado, ¿no? Pero no es el único agente educativo. Muchas veces el alumnado aprende entre iguales, aprende pues con sus compañeros y compañeras, así que necesitamos que sus compañeros y compañeras sean agentes democráticos. Claramente las familias son un espacio de aprendizaje muy potente, así que necesitamos que en las familias se valore la democracia y se articule también de la democracia, porque claro, otra de las cosas sobre las que podríamos hablar no es solamente de cómo se hace democracia dentro del aula, sino de cómo se hace democracia dentro de las familias, que es otro temón grandísimo, ¿no? Pero que claramente es otro espacio de aprendizaje muy potente, muy procedimental y en el que claramente necesitamos también esas prácticas democráticas. De alguna manera tenemos que tirar los muros de las escuelas, no me refiero físicamente, que a lo mejor incluso también físicamente, ¿no? Para pues que esa comunidad educativa participe dentro y transforme lo que ocurre dentro, pero también que lo que ocurre dentro de las escuelas transforme el conjunto de la comunidad educativa, transforme las prácticas que existen dentro de las familias, porque pues en las familias hay agentes educativos que no solamente son las madres, los padres o las tutores o tutoras que hay ahí actuando, sino que el propio alumnado, los propios chicos y chicas también son agentes transformadores y educativos de sus propias familias y necesitamos hacer esa transformación porque necesitamos transformaciones sociales. A nivel social, son personas que están pues trabajando pues con miles de personas durante un montón de horas al día y en un momento clave de su vida en el que se están formando en gran parte pues en su sistema de valores, en sus grandes habilidades y demás, ¿no? Así que ese trabajo directo con docentes en formación y en dotarles de herramientas para poder trabajar desde esa perspectiva democrática creo que es el punto más fuerte que tiene el proyecto y creo que es claramente un elemento en el que, bueno, pues en el que necesitamos mucho trabajo, así que muy bienvenido el que está haciendo Democrat.